Hola compañeros, en este video hallaremos la derivada de la función y igual a seno de x cuadrado. Luego hallaremos la derivada de la función y igual a seno cuadrado de x, que tienen estructuras muy parecidas, pero la derivada es totalmente diferente, utilizando la regla de la cadena. Entonces, aquí en el lado derecho tenemos las fórmulas para calcular derivadas utilizando forma de la cadena o regla de la cadena para funciones trigonométricas. Si nos piden que hallemos, por ejemplo, la derivada de seno de u, entonces tenemos que tener claro que u es una función de variable x. De esta manera, la derivada sería la derivada del seno es coseno y el ángulo queda fijo, pero eso lo tenemos que multiplicar por la derivada del ángulo. Entonces vamos a hacer este primer ejemplo. La derivada de y es y'. Aquí, antes de que hagamos las operaciones, los cálculos, tengamos en cuenta que cuando a mí me dicen que debo calcular la derivada de u respecto a x, básicamente lo que me están pidiendo es que haya la derivada de u. Entonces, la derivada de y sería igual a, en este caso, u sería x cuadrado. Entonces, para hallar la derivada, lo que nosotros tendríamos que hacer es decir, la derivada del seno es coseno, o sea, coseno de u, pero u es x cuadrado. Y esto lo multiplicaríamos por la derivada del ángulo, o sea, la derivada de x cuadrado. Notemos que en este paso aún no estamos derivando, solamente estamos indicando lo que vamos a hacer. Luego, la derivada de y sería igual a tener a coseno de x cuadrado. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Y para que se vea más elegante, más agradable, entonces usualmente ponemos primero la parte algebraica y luego la parte trigonométrica cuando hay una multiplicación. Entonces la derivada de la función pedida es 2x coseno de x al cuadrado. Y así ha quedado la función derivada utilizando la regla de la cadena. Ahora vamos entonces al segundo ejemplo que dijimos que íbamos a realizar. Tengamos en cuenta que si me dicen y igual a seno al cuadrado de x, lo que me están diciendo es que el seno de x se eleva todo al cuadrado. Entonces, de esta manera, la regla de la cadena tiene como función externa al cuadrado y como función interna al seno. Cosa diferente a lo que ocurría en el primer ejemplo. La función externa era el seno y la función interna era x cuadrado, que es muy diferente. Entonces, para hallar la derivada de esta función, primero haríamos la externa, que sería, bajamos el exponente, que es un 2, y quedaría seno de x elevado a la 1. Pero el exponente 1 no es necesario escribirlo. Y esto lo vamos a multiplicar por la derivada interna, o sea, la derivada del seno de x. De nuevo, notemos que en este paso no estamos derivando, solamente estamos indicando lo que vamos a hacer. Ahora sí, la derivada de y sería igual a tener 2 seno de x, y la derivada del seno, acá la tenemos, es coseno. Pero para la derivada de este seno no necesitamos aplicar regla de la cadena porque tenemos x directamente como variable. De hecho, si quisiéramos derivarlo, sí lo podríamos hacer. Lo que pasa es que si multiplicamos por la derivada de u es x. La derivada de x es 1. Entonces, pues si multiplicáramos aquí por un 1, daría exactamente lo mismo. Entonces no es necesario. Y así entonces ya hemos obtenido la derivada de esta segunda función. Espero que haya quedado claro cómo se derivan cada una de las dos funciones dadas. Y además de esto, entender la diferencia que tiene derivar seno de x cuadrado y seno cuadrado de x. Es decir, identificar la diferencia en cuando el cuadrado está en el ángulo y cuando el cuadrado está para la función trigonométrica.